Hola chiquillos, hola chiquillas, ¿cómo están? Les saludo virtualmente nuevamente. La clase número 2 de lenguaje para octavo. em, y estar en cuartelados en nuestra casa no es sinónimo de no aprender. Así que la clase anterior estuvimos hablando sobre la estrategia de comprensión lectora y lo fundamental que era para nosotros poder tener buenos resultados, para hacer aprendizaje más significativo y también para tener ciertas estrategias que me pueden ayudar para yo aprender a comprender lo que estoy leyendo, ¿cierto? Bueno, en base a eso nos vamos a ir a comprender hoy día, vamos a ver el objetivo de identificar los elementos que tiene una narración y ciertas características que las vamos a relacionar con el contenido que vamos a iniciar. Si bien ustedes saben que una narración es un texto en que cuenta una serie de acontecimientos, tiene distintos elementos, ¿cierto? Estos elementos están caracterizados por el espacio, que es el lugar donde ocurren los hechos, em, que es el argumento, que son los acontecimientos que están ocurriendo en la historia, que también se caracteriza porque tiene un narrador, ya puede ser que el que cuenta la historia y puede ser en primera persona o en tercera persona. ¿Cierto? En primera persona que puede ser testigo o protagonista y en tercera persona que puede ser un narrador omnisciente. También tenemos otro elemento en la narración que es el tiempo, que es cuándo está hecho, en qué época, en qué momento, ¿cierto? Tenemos también los personajes, que son los principales y los secundarios. Y dentro de los secundarios también tenemos la antagonista, que a veces también son personajes principales. Estos elementos son fundamentales, que nosotros los comprendamos y que nosotros los descubramos dentro de toda narración. ¿Ya? ¿Por qué le estoy explicando esto? Porque en algunas clases más adelante vamos a comenzar con ciertas lecturas que son un poco más complejas. Por eso necesito que sean súper rigurosos en tener estas estrategias de comprensión lectora y que ustedes vayan ya focalizando en que tienen que descubrir ciertos elementos de la narración, los espacios donde están hechos, el argumento, que son los acontecimientos, el narrador, los personajes que existen y el tiempo. ¿Ya? Adicional de esto es ver la estructura. Cada tipo de texto tiene una estructura y en los textos narrativos en específicos tienen una introducción o planteamiento, que es como comienzan, y es donde se introducen los personajes, donde presenta la situación inicial, donde se presenta el conflicto, ¿cierto? El tiempo y quizá un lugar determinado. También después contamos con el nudo, el conflicto mismo, que es donde se desarrollan los acontecimientos, donde planteamos la introducción de los personajes que se van viendo envueltos en cierto conflicto y que van actuando en base a un objetivo que persiguen. Esto lo vemos desarrollado siempre en el nudo, en el conflicto mismo. Y también después continuamos con la narración en base al desenlace o la situación final. Y está la parte del relato donde se resuelve todo conflicto y donde se da solución a este conflicto que se ha planteado en la introducción, ¿cierto? Al inicio. Y su final puede ser feliz o puede ser trágico, positivo o negativo, pero siempre se trata de que predomine el bien por sobre el mal, ¿ya? Comprendiendo y recordando que estos elementos son como súper característicos de los textos narrativos, es también donde nosotros vemos que en cuanto a los textos narrativos tenemos narraciones literarias, tenemos narraciones históricas, tenemos narraciones que están enfocadas a lo periodístico, entre eso tenemos el cuento, ¿cierto? La novela, tenemos diarios, tenemos crónicas, etcétera. Entonces estoy ahí viendo a grandes rasgos como características que tienen los textos narrativos, ¿cierto? Pero en especial tenemos ciertos textos narrativos que se juntan con otro tipo de texto, ¿cierto? Más adelante, en algunas clases más que ya las tengo preparadas, nosotros vamos a ver ciertos temas que están hechos desde antes que se organizara todos los tipos de texto, y se junta un estilo de texto con otro y se da una literatura específica, ¿ya? Pero para eso
Nosotros vamos a comprender primero y viéndonos en la actualidad, ¿ya? Si lo vemos en la actualidad, yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes y que ustedes la piensen en estos días y que me digan qué características debería tener en esta actualidad alguien que se considera un héroe. ¿Qué características podría tener alguien que se considera un héroe? ¿Qué clases de valores tendría esta persona? ¿Qué clase de acciones podría llevar a cabo esta persona como para ser considerado un héroe? Necesito que ustedes lo piensen, ya, y que ustedes vean, empiezan a analizar como qué personaje ustedes creen que cumple como con estos atributos como para ser considerado un héroe, ¿ya? Si bien un héroe se caracteriza porque eh, tiene valores, ¿cierto? Que siempre se sobreponen en la sociedad y que son como acciones que la gente imita, ¿cierto? Tenemos héroes también en la antigüedad. ¿Y por qué relacionamos el tema de los héroes con el tema narrativo? Es porque vamos a leer ciertas historias de personajes que son considerados héroes. ¿Ya? Por eso le hago hincapié a que ustedes puedan buscar en su casa, analizar qué personajes conocen que cumplen con esta característica. Desde los tiempos muy antiguos, los pueblos crearon relatos mediante los cuales intentaban comunicar sus creencias, sus valores, sus tradiciones y así entender ciertos fenómenos del mundo eh, que, lo, mm, en- que les permitía como seguir ciertas costumbres, ¿ya? Y una parte importante de estas narraciones se ocupaban a crear referentes en ciertos lugares tanto para el hombre como para las mujeres, ¿ya? Y estos personajes eran ejemplares, eran modelos a seguir, eh, tanto en sus acciones cotidianas y por eso la gente los llamaba héroes. Los atributos que resultaban comunes para los héroes aparecen en diferentes relatos, tales como leyendas, como las epopeyas, como las novelas, como la historieta, ¿cierto? Y tenían ciertas características como ser astutos, eran ingeniosos, resolvían problemas, planeaban cosas, eran súper entendidos, ningún problema les quedaba grande a ellos, la inteligencia y su fuerza como que sobresalía de las personas normales, contaban con mucha fuerza y destreza para, para hacer ciertos actos que demostraban su valentía, el coraje y enfrentaban situaciones peligrosas, ¿cierto? Y sobre todo tenían hartos enemigos. Entonces, para eso les voy a dejar como tarea que ustedes puedan complementar lo que hemos visto de buscar estrategias para poder comprender textos que quizás se relacionen con estos personajes heroicos y que me puedan manifestar y responder una guía que les voy a enviar y así ustedes puedan poner en práctica lo que hemos estado viendo. Ya dentro de esa guía yo pedí que ustedes me buscaran tres personajes que cumplieran con este perfil heroico y justificaran su respuesta, ya de por qué consideran que un héroe, qué hechos o qué acciones han realizado, ya sea en el tiempo pasado o en la actualidad, para que ustedes los consideren un héroe, ¿ya? Les deseo, chiquillos, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Vayan tomando apuntes. Yo sé que el tiempo es poquito el que tenemos para hacer estas clases online, pero espero que de algo les vayan sirviendo y se vayan interiorizando ya como en lo que vamos a entrar como contenido de lleno. Ya, un besito a la distancia, que estén muy bien, nos vemos.